Como siempre empezamos con una disculpa, pues el trabajo no me ha permitido ser más constante en estas charlas. Y desde luego un agradecimiento a quienes nos escriben palabras tan amables, tan afectuosas, de Paraguay, Chile, España, Colombia, California, Argentina, Buenos Aires, Panamá, de España, nuestro querido doctor, Santa Rosa, Río Grande do Sul. Y solo pienso en fútbol cuando escucho o leo sus saludos. De Tlaxcala, bella ciudad en México, el estado de Tlaxcala, Carolina del Sur. Desde luego un saludo afectuoso a todos aquellos que no pueden escuchar bien nuestros videos. Y les repito, en esta área, en esta ciudad, se hace una prueba y en todos los aparatos, todos celulares, tablet, computadoras, se escucha bien. Tal vez sea un problema de la recepción en sus lugares de origen donde nos escuchan, pero gracias por... Y desde luego, si nos regalan unos audífonos, como dice un escrito ahí, los aceptaremos con gusto. También aquellos que nos llaman locos. Bueno, así llamaron también a Jesús y su propia familia. Estaba loco. Todo aquel que propone algo nuevo, algo diferente, va a enfrentar críticas, por supuesto. Esto no es dogmático. Este estudio es libre. Aquí ustedes toman, se entretienen, divierten, toman lo que les interesa, lo que les sirve. Si es que algo les sirve, yo ya cumplí con lo mío. Este tema que voy a tratar hoy, quise adelantarlo antes de hablar de lo que predicaba Jesús, porque creo que nos requerimos estos conocimientos para comprender mejor las prédicas de Jesús. Rabí, maestro, sofista. Eso está escrito en griego y eso significa maestro en griego, sofista. Sofista igual a filosofía, conocimientos no teológicos. Al último de nuestra charla vamos a hablar de Constantino, porque se dice que él se convirtió al cristianismo. ¿Cuál cristianismo? ¿Qué cristianismo había entonces? Infinidad. Por eso él aglutinó a todos, los reunió, y a partir de él se creó, la redundancia, el credo. Se formó el credo católico, recordemos. La Iglesia Santa, Católica, Apostólica y Romana. Él convirtió a los cristianos en idólatras, paganos, al enviar a su madre Israel y encontrar lugares santos. Todo se llenó de reliquias, todo se llenó después de templos y sacerdotes ricos. Los obispos pobres, menesterosos y hasta perseguidos, ahora eran ricos y poderosos. Para que los santos y mártires sustituyeran poco a poco a los dioses anteriores. Constantino, desde luego, era el pontífice máximo de todas las religiones. Constantino ya había usado el mismo truco con otro dios, dijo que otro dios se le había aparecido. Ahorita vamos a ahondar en todo eso. Con la ayuda de Eusebio y Lactancio se le dio forma a todas las reformas que Constantino impuso. Compra a los pastores y serás dueño del rebaño. Hiere al pastor y el rebaño se disgrega, se disuelve, se dispersa. Así es que es mejor comprar a los pastores, a los dirigentes religiosos, si es que no vas a gobernar por medio directo de ellos. Lo que hizo Constantino ya había ocurrido antes. Y ellos estudian, todos ellos estudian. Muy diferente, lo repito yo, es inculcarle un conocimiento nuevo a alguien o mostrárselo solamente, que él elija entre otros muchos.
pero mostrárselo, enseñárselo a alguien que no esté lleno de dogmas, porque desaprender es más difícil que aprender, mucho más difícil. En la batalla de Pelucio del año 543, 525 en algunos relatos antes de Cristo, Cambises II, el rey persa, contra Psamético III, el faraón. ¿Qué hizo Cambises? Usó la imagen, por eso hablé de Constantino antes y voy a rematar con Constantino, porque usó la imagen de un dios. Gatos, un gato. Lo puso en sus estandartes. Otros escritos, otras leyendas dicen que arrojaron gatos vivos a los egipcios, porque estos adoraban a esos animales, representaban a una diosa, la diosa Bastet, y no los iban a atacar, y no iban a chocar sus espadas contra los escudos que tenían la imagen de esa diosa. Usar figuras, imágenes que los pueblos adoraban. El pueblo es humilde, el pueblo es sencillo. Puedes usarlo para llevarlo a la guerra, o como en este caso, puedes usarlo para frenar la guerra. La batalla de Pelucio, podemos leerla, buscarla en la red, incluso en videos, ya la encontramos, la batalla de Pelucio. Es interesante. La adoración de los gatos, la diosa Bastet. ¿Por qué adoraban gatos? Había plagas. Egipto ha sido siempre rico en sus graneros, sembradíos. Entonces tenía plagas, infinidad de plagas, ratones, hurones, comadrejas, todo lo que atacara en los graneros. Los gatos defendían las cosechas. Pero los gatos también llegan a resultar molestos y el pueblo los mataba. Y en algunos casos hasta se los comía. Para que no los atacaran, se inventó a una diosa felina y se le inculcó al pueblo el respeto primero a la vida de esos gatos, porque podría ser la misma diosa que se le estuviera apareciendo ahí. Lo mismo hicieron después con todas las bondades que la naturaleza le da al ser humano. Los toros, las vacas, las cabras, las ovejas, se sacrificaban sí, pero con medida, y si había escasez, solo en ritos de adoración. Desde luego, para los dioses siempre ha sido únicamente el humo. Para los sacerdotes y los reyes, la carne. Y el humo ni siquiera de la carne, sino de la grasa, las vísceras, los cuernos, las pezuñas. Esto lo leemos en el libro de Levítico. Por eso fue conquistado un imperio. Egipto fue conquistado. Su pueblo se rindió, sus soldados no atacaban, huyeron, usando una imagen de gatos. Los imperios, en ese entonces, 525 estamos hablando, la era de Cambises, 525 a.C., los imperios tenían comercio internacional. Siglo VI a.C. En el comercio internacional no solo se intercambiaban o se intercambian actualmente mercancías, también cultura, religiones, obviamente, parte de culturas. En ese entonces se intercambiaban también esclavos, eran parte de la mercancía. Tantas guerras les producían esclavitud, esclavos. Comprar esclavos era un arma de dos filos. Primero, tenías que darles de comer siempre. No era lo mismo que contratar mano de obra que hicieron algunos países, Babilonia entre ellos. Por eso los liberaban. Contratar esclavos era comprar tú mismo un odio racial,
un odio profundo de esos seres resentidos contra la humanidad. Y desde luego, sobre todo si los llevabas a Torem, ya fueran niñas, eunucos, como el mismo profeta Daniel que fue regalado, siendo eunuco desde niño, siendo castrado, iban o podían, si les dabas cabida, si los hacías crecer, tener ahí, sembrar semilla de odio en el entorno familiar, en tu entorno familiar, en tu trono. El odio. Por eso la manipulación, si es que alguno de ellos se llamaba adivino de sueños. El comercio internacional llevó a pactos entre gobiernos desde hace miles de años. Pactos entre gobiernos rotos en ocasiones por ambiciones personales de algún gobernante o el hambre de los pueblos. El hambre de los pueblos. Cuando un pueblo ya no tiene nada que perder, es de lo más peligroso. El hambre de los pueblos que los llevaban a la guerra. Las hambrunas terribles. Desastres naturales las provocaban. No solo las ambiciones personales, desastres naturales, cambios climáticos. Recordemos la última era glacial o mini era glacial que se llevó en la Edad Media. En la Edad Media, el año más terrible, más espantoso debido a erupciones volcánicas que taparon el sol por años. Una era glacial. El año 536, si no me recuerdo, es el año más terrible, más espantoso que ha sufrido la humanidad en épocas modernas. Los cambios climáticos, las invasiones, desde luego. Vamos a ver el primer ejemplo de nuestro tema de la manipulación religiosa, cómo se puede manipular a los pueblos. Y en la Biblia nos viene un caso del rey de Judá, Josías. Él empieza a reinar a los 8 años. ¿Qué iba a reinar esta pobre criatura que jugaba con caballitos de madera? Desde luego que reinaban otros, y entre esos otros, un sacerdote. A los 16 años, dice la Biblia, es una frase bíblica, siguió el ejemplo de David. Y David, la verdad, no es una persona digna de seguir como ejemplo, para nada. Él se rodeó de una fuente divina para gobernar. A David y a Saúl le había escrito sus leyes, ¿quién? Un profeta, Samuel. Pues él también se reunió de sacerdotes, se rodeó de sacerdotes del Dios Yahvé, el Dios de la guerra. A los 20 años centralizó la religión en un solo lugar, Jerusalén. Destruyó altares en que el pueblo adoraba a Baal y Astarte, dioses cananeos. A los 18 años, él ordenó la reparación del templo de el Dios, así dice, el Dios, el Elohim. Pero ¿cuál era ese Dios? No estaba en uso. No estaba en uso, por eso lo reconstruyó. Fueron a buscar entre las ruinas, pero a la gente adoradora de ese Dios aún lo buscaba. El Dios es Yod-Hei Vav-Hei. El dinero que se encontró en ese templo se le entregó a Hilquías, jefe de los sacerdotes. Recogido a las tribus y a la gente de Judá y de Jerusalén. Ellos llevaban ese dinero, lo depositaban ahí. Buscó entre las ruinas y encontraba lo que llaman aquí clavos, los escondites de ese dinero. Ahora, ¿sumo sacerdote de qué Dios? Si no conocía las leyes deuteronómicas, no conocía las leyes de ese Dios, por eso el gran escándalo y el gran susto. ¿A qué Dios servía como sumo sacerdote? ¿Y qué es lo que él entendía como servir a Dios? Dice que de casualidad el jefe de los sacerdotes, o Hilquías, encontró el libro de la ley de Dios, Yod-Hei Vav-Hei. Vemos este relato en 2 Crónicas 34:14, y si lo buscamos en Biblia interlineal, hebreo-español, sí encontramos el nombre Yod-Hei Vav-Hei.
tetragramatón. Hilquías le da el libro a Safán. Safán sí sabía leer. Y se lo leyó al rey. El muchachito se rompió la ropa de tristeza y ordenó al jefe de sacerdotes Hilquías, era un niño, y a su secretario Safán, el escriba, que fueran a consultar a Dios. Luego vamos a ahondar en este relato. Le ordena que vayan a consultar a Dios. Si tenían por escrito todo, al Dios Yod-Heh-Vav-Heh, la única persona que se podía comunicar con Dios era la esposa del lavandero o cuidador de la ropa del rey. Hulda, que significa rata, comadreja, tejón, en fin. Ella habló con Dios, Yod-Heh-Vav-Heh, y les dijo que su Dios estaba muy enojado porque lo habían abandonado para adorar a otros dioses. Y ahí dice claramente, adorar a otros dioses es llevarles a esos dioses el dinero, animales, comida, bienes. Adorar a otros dioses. Y ya no los va a perdonar, los va a destruir. Pero como el rey es tan bueno y humilde, va a castigar a ese pueblo, a destruirlo después de su reino. Cuando el rey muera, los va a destruir. Desde luego, esto no se cumplió. El terror que sembraron en el pueblo, tanto Josías, los sacerdotes, bajo el mando de Hilquías, fue tal que todo el pueblo que conoció esta leyenda corría a adorar únicamente a ese Dios y en el lugar en que él supuestamente se presentaba. La manipulación es manifiesta si vamos ahondando en el relato. La manipulación salta a la vista, el engaño, el cuento. No consultaron a ningún profeta profesional. Existía Jeremías y otro, Sofonías, que eran los voceros oficiales de Dios. Consultaron a la esposa de un sirviente del rey. La esposa de un sirviente, o sea, ni siquiera sirvienta directa del rey Josías. Quien encuentra, veamos la manipulación, quien encuentra de casualidad una copia de la ley del Elohim Yod-Heh-Vav-Heh es el sumo sacerdote Hilquías, que era precisamente el que manejaba el dinero. Era el que manejaba el dinero, era el contador, el administrador, era el Judas de esa época. Y desde luego manejaba y controlaba al rey niño. Y precisamente cuando recogía el dinero de los sacerdotes del templo. Y ahí lo dice, leamos esto en Biblia Interlineal. Cuando estaba recogiendo el dinero fue que de casualidad encontró la copia del pergamino. Entre las ruinas, claro. Todo el control, el dinero y el dominio, desde luego, dominio militar, del sumo sacerdote. ¿De qué Dios era este sumo sacerdote? Si no conocía las leyes deuteronómicas, no conocía las leyes de ese Dios, Yod-Heh-Vav-Heh, ¿cómo gobernaba? ¿Bajo qué leyes gobernaba? ¿O lo adoraba? ¿O le servía? Porque si hubiera estado sirviendo bien, no tenían por qué aterrorizarse, ni él ni su rey. Pues bien, en griego interlineal podemos leer lo que está escrito en Hebreo, 2 Crónicas 34:14. Yo les aconsejo que lo lean, Dice textual, cuando sacaban el dinero que habían traído a la casa de Yahvé, halló Hilcías, el sacerdote, el libro de la ley de Yahvé, dado en mano de Moisés. Recordemos que el cristianismo que se conoce hoy, que se practica hoy, es la revelación de Pablo. Lo que Pablo recibió por revelación, no por ningún ser humano. Él no conoció a Jesús. Se le apareció, se le reveló y le entregó. Que es una repetición de que Moisés recibió la ley del Dios
judío, el Dios de Israel, y la transmitió ¿a quién? A su sucesor. Yahshua, Josué. Bien, Hilcías da el libro a Safán, el escriba, pero aunque sabía leer, era escriba, y la ley estaba ahí por escrito, no sabían qué quería u ordenaba su Dios, no lo sabían. Tenían que ver a una adivina, que no resultó otra más que la sirvienta del rey. Fuera de esta profecía, esta famosa profetisa no profetizó absolutamente nada. No hay relato de que haya profetizado absolutamente nada, solo esto. Su terror, tanto del rey como del sumo sacerdote, por lo que el escriba leyó en el libro, que se presume es el libro de Deuteronomio, su terror es por tantas maldiciones que aparecen ahí. ¿Cómo no van a entender si el libro está lleno de maldiciones a partir del Deuteronomio 28, 16 y todos los que siguen? Maldiciones directas y específicas, hasta en español se entienden. ¿Qué querían saber en sí? El primero aterrorizado era el rey niño, jovencito, que quería que le adivinaran si el castigo empezaría con él en su tiempo o después de él. O quizá había algo que se pudiera hacer para ser perdonados. En 2 Crónicas 34, 22 dice que van con Hulda, la esposa de Salum, que era el guarda de vestidos, ropa. Pero en hebreo, y podemos buscar la palabra referente a ropa, en hebreo original, ropa, lo podemos buscar en el diccionario Strong, 899, tiene el mismo significado que traición y pillaje. Todo aquello, como en un video anterior dije, de la vestimenta que se le pone ahí acerca de Juan, cubierto de pieles. Tú te estás invistiendo de algo. Puede ser un payaso, puede ser un sacerdote, puede ser lo que quieras, pero la personalidad te la da la investidura. ¿Con qué te cubres? ¿Con qué te cubres? Profetas mentirosos los que se cubren con pieles. Y en este caso ropa significa también traición o pillaje. ¿De qué se estaban cubriendo? ¿Qué estaban haciendo en realidad estas personas que decían estarse comunicando con Dios? Dios le dice a la sirvienta del rey que se esté tranquilo, que todas las maldiciones del libro llegarán al pueblo cuando él muera, por haber sido bueno con el Dios. Sus ojos no verían todo el mal que su Dios iba a traer al pueblo, a ese lugar. Toda la destrucción que su Dios iba a traer, él no lo iba a ver. Y de hecho no lo vio porque murió en un intento de guerra. El rey Josías ordenó aterrorizar a todo el pueblo. Los pecados se pagaban desde luego con sacrificio de animales, comida, bienes, humo para su Dios y carne y riqueza para los sacerdotes y para el rey desde luego. Y todo concentrado en un solo lugar, el templo de Jerusalén, ya reparado. No triunfa su Dios y su monoteísmo. Se enriquecen, solo un tiempo, solo ellos. Controlan todos los sacerdotes. El rey Josías fue en realidad un títere de estos sacerdotes. Josías, siendo rey, obligó a todo el pueblo por el terror y desde luego su ejército a adorar a un solo Dios y engordar a un grupo sacerdotal. Lo mismo había ocurrido antes en Egipto con su faraón niño, ese que se paseaba desnudo con su esposa en un carruaje. Gobernaron, sí, un grupo sacerdotal, sí, un tiempo nada más,
Pero viene el debilitamiento del reino por diferentes circunstancias y no sirvió para nada su locura. Después de su muerte de ambos reyes, tanto Faraón como Josías, todo volvió a la normalidad. Todo volvió a ser como antes. ¿Por qué? El pueblo en sí va a donde es llevado por la fuerza, o donde le marca su instinto, o le marca la misma naturaleza, su forma de vivir. En este caso, un pueblo como el judío, un pueblo como los israelitas, un pueblo siempre dominado por grandes imperios, tenía que adorar a los dioses del imperio que estaba ahí, con armas más poderosas que las de su propio Dios. Volviendo a Isaías, él encuentra el libro de Deuteronomio, se cree, en el año 622 a.C. Había otros profetas. ¿Por qué ir con esta mujer? ¿Por qué consultar a esta mujer y no a los profetas? Bueno, se dice que Jeremías, que todavía no entraba en funciones, pues tenía 11 años. Jeremías es del año 626 a 586 a.C. Pero Sofonías, un profeta conocido, y está su libro en la Biblia, el Canón, sí existía, sí vivía ya, y sí era vocero oficial de ese Dios. Entonces, ¿por qué no acudir a él? ¿Y por qué acudir a una sirvienta del rey? Josías estuvo en funciones como intérprete, traductor o vocero de Dios del año 248 a.C. al 609 a.C. Josías no ayudó a su pueblo. Josías fue el que estuvo vigente del año 648 al año 609 a.C. No ayudó a su pueblo al someterlo a las espantosas leyes del Deuteronomio, a someterlo a terror. Pues el año 612 a.C., Asiria es conquistado por Babilonia. Por eso debemos ver el entorno de los hechos bíblicos con lo que ocurre en derredor. En el año 612 a.C., Asiria es conquistada por Babilonia. Asiria y Egipto tenían pacto de no agresión. Los ejércitos asirios se retiran de esa área cananea y esto permite que Josías reine en paz. Pero Egipto lo reclamaba. No le pagas tributo a ellos, me lo pagas a mí. Egipto intentó ayudar a Asiria en su guerra con Babilonia. El faraón Necao tomó la vía Maris, la costa del Mediterráneo, para ir a enfrentar a Babilonia, porque iban por tierra y también a la par sus naves a defender, a auxiliar a Asiria. Babilonia los venció. Pero Josías ya se había aliado a Babilonia y enfrentó, por eso se habla en la Biblia de piedra, no seas piedra de tropiezo. Se le ocurrió enfrentar a Egipto para que no fuera a auxiliar a Asiria. Él ya había hecho pacto con Babilonia. Entonces luego fue asesinado, fue ejecutado en su lucha con el emperador. El ejército de Egipto lo mató en Megido, Carquemish, en el año 605 a.C. Josías murió. Así es de que no vio todo lo que iba a ocurrir con su pueblo. Ese fue el acto piadoso. El faraón y Asiria fueron derrotados, repito, por Babilonia, y de regreso a Egipto quitó el reino Joacás, que había sido elegido por el pueblo, como se les ocurre, y puso en su lugar a Joacim, y se llevó prisionero Joacás. No hay testimonio histórico de la existencia de Josías, no aparece en la historia. Todo lo que se sabe está escrito en la Biblia. Consultar a una sirvienta para que hablara con Dios fue supuestamente el castigo de ese Dios, la muerte de Josías, pues estaba de vocero oficial ya Jeremías y ¿quién? Sofonías. O sea, no consultar estas fuentes oficiales, pero esto claro aparece en el libro de Jeremías. En 2 Reyes y 2 Crónicas aparecen estos relatos, también podemos ahondar en ellos. Ahora,
Lo que sí existe es evidencia arqueológica, hay sellos, con la impresión en sellos que se han encontrado con el nombre y título Josías. Uno de ellos dice perteneciente a Netán Melech, sirviente del rey, en 2 Reyes 23:11. Repito, monoteísmo o control absoluto. Si hieres al pastor, las ovejas se van a dispersar, no obtienes ningún beneficio. Compra al pastor y el rebaño es tuyo. Eso es el monoteísmo, comprar al pastor, manipular a quien controla las masas. ¿Quién fue Akenatón? Considerado como el primer monoteísta. No fue la creencia en un solo Dios, no con el mismo concepto de Dios que tenemos nosotros, que hoy se manejan las religiones abrámicas. Amenhotep IV o Amenofis IV fue el 10º faraón de la dinastía 18 de Egipto. Nace en 1372 a.C. y muere en 1336 a.C. Reina de 1352 a 1335 a.C. El 4º año de su reinado cambia su nombre por el de Akenatón o Akenatón. Resplandor del sol, el aura del sol, siempre rayos solares sobre la cabeza de Faraón. Convirtió el culto al dios Sol, Atón, en la única religión auspiciada por el faraón. No fue al choque contra los demás sacerdotes, los demás sacerdocios, los demás dioses. No fue al choque, pero ya no los apoyó económicamente. Akenatón enfrentó el poder de los sacerdotes de los demás dioses. ¿Cómo? No los persiguió, pero no los apoyó. Sin dinero y protección de los gobernantes, los dioses se mueren de hambre, desaparecen. Los mismos sacerdotes lo ensalzaron, los mismos sacerdotes, cuando este niño tomó el trono, todos los sacerdotes de todos los dioses lo ensalzaron. Hicieron que el pueblo lo amara. En su entronación lo hicieron amado por su pueblo, de verdad. Lo creyeron débil por ser tan joven, prácticamente un niño. Por cierto, él no era el primogénito. Por eso, el pueblo judío, la teología judía, siempre el vencedor, siempre el gobernante, siempre el que triunfa, no es el primogénito, es el que sigue. De aquí nace todo esto. Akenatón no fue el primogénito, fue el segundo. Lo creían débil y manipulable. Aprovechó el amor del pueblo y del ejército para hacerse llamar el vocero o intermediario, en otros lenguajes ya se le llama profeta, del único dios Atón. Era el intermediario del sol, del dios sol. Él se inventó eso. Hijo del sol. Los rayos del sol venían sobre su cabeza y su boca iba a repetir lo que recibiera de arriba. El hijo de la luz del mundo. Los poderosos sacerdotes del dios Amón reaccionaron tarde. Ellos mismos lo habían apoyado en un principio. Ya no pudieron enfrentarlo. Era enfrentar al pueblo ya dividido y desde luego cómo enfrentar al ejército ya entregado, sometido a Faraón. Hizo una gran reforma político-religiosa, triunfó. Desde luego para Akenatón y los sacerdotes los dioses eran solo enormes piedras pulidas, no creían en eso. Y para el pueblo egipcio eran deidades poderosas. Pero él no, él había estudiado, ellos estudian, todos los gobernantes estudian, todos los triunfadores estudian. Conocía los trucos. No temía a los dioses porque había sido educado para gobernar, conocía todos los trucos y todos los mitos. Lo mismo que después los emperadores.
Quitando el dinero a los sacerdotes, sus dioses se iban a morir, iban a desaparecer o no iban a tener cómo defenderse. Y si sobrevivían, como en realidad sobrevivieron, fue por sus propios medios y en su propia comunidad. Los dioses se convirtieron en lo que hoy conocemos como santos patronos. Su hermano mayor y heredero al trono, Tutmose, había sido sumo sacerdote, su hermano mayor había sido sumo sacerdote del dios Ptah en la ciudad de Memphis. Por eso digo, ellos han sido educados. Y si convives con los sacerdotes y ves cómo preparan su incienso o el humo del buche, las plumas, pezuñas de los animales que ellos se comen, y se lo ofrecen a su Dios en un acto por demás teatral, pues no les tienes miedo cuando vas a quitar a uno, un Dios u otro, o 10 o 20. Akenatón mantuvo relaciones políticas con grandes reinos de su época, Mitanni, hititas y asirios. Comercio internacional con Nubia obtenía oro, marfil, pieles y maderas. De Sin y Canaán, hoy le llamamos la Gaza y Fenicia, obtenía telas, maderas y, desde luego, minerales, las grandes minas. ¿De dónde sacaban sus armas? De las minas. Ya la minería era importante en esas épocas. Akenatón tomó la figura principal del culto de la ciudad de Tebas, Atón. Ese dios ya existía, no hay nada nuevo, solo le dio más poder. Ahora, el físico de Akenatón, algunos creen que padecía hidrocefalia, su cabeza alargada, el cimbro de Marfán, el rostro alargado, ojos rasgados, dedos finos y largos y un cuerpo femenino prácticamente. Ahora, esto es común en realidad con las personas que jamás, pero jamás hacen un ejercicio físico. Y desde luego, deformaciones y malformaciones físicas se dan mucho en las personas que practican la endogamia. Él mismo se casó con una de sus hijas y la convirtió en reina. Y casó a sus hijas con posibles sucesores al trono porque no tuvo heredero varón. Compró a varios sacerdotes de otros dioses que se unieron en su política mesiánica. Entre los otros adoradores de otros dioses, tanto de Egipto como de otros imperios, que se unieron a él, desde luego a cambio de dádivas, de un pago, se unieron a su locura mesiánica de que él recibía los mensajes del Dios principal, que importaba que los fueran secundarios y los sacerdotes vivían bien. Desde mediados del siglo 25, el dios Sol era adorado con el nombre de Ra, con cabeza de halcón y con un disco solar como corona. Y a una diosa, Uadiet, que era una cobra erguida. Los faraones del antiguo Egipto portaban este símbolo como atributo de poder y de realeza. Usaban los faraones también un cetro o el huas, el cayado del pastor. El cayado del pastor tiene una particularidad de que la cabeza se toma con la mano, el bastón de mando tiene la figura de un animal prácticamente indefinido, pero lo que toca la tierra es un arco para atrapar serpientes. El cayado del pastor. También se usaba el Lang o la llave de la vida. Los faraones portadores de estos símbolos y a partir de Akenatón, líderes e intermediarios entre su dios Sol y los hombres, eran sus símbolos. Cuando Egipto fue gobernado por los Hyksos, los semitas, estos adoptaron estos mitos y traían los del dios cananeo El, los Elohim. Se fusionaron, por eso caminan estas creencias de un lugar a otro en Oriente.
Cuando Egipto fue gobernado por los hicsos, los semitas, que después fueron vencidos y expulsados a Canaán, estos se llevaron en sus creencias la adoración de serpientes y la cruz solar, el ángel. La arqueología actual, arqueólogos israelíes, no se cansan de encontrar estas figuras en todo Israel. La serpiente son los serafines para los judíos, la adoración a la serpiente, los serafines en la teología judía. La cruz es adorada por los cristianos coptos. Akenatón no creía en el poder del dios Sol como algo místico, pero sí sus efectos psicológicos y prácticos. Ahora, fue intermediario, profetas, sin sacerdotes poderosos. Él fue intermediario entre Dios y el pueblo, sin sacerdocio poderoso. No dejó crecer a los sacerdotes ni en su época, porque estos se hubieran aliado con el gobierno y se hubieran podido defender, con el ejército, perdón. Él era la encarnación del dios Sol, el disco solar y los rayos a la tierra. ¿Qué es lo que en el cristianismo vemos como la corona de espinas? Pero es la corona de espinas, se supone, emanan del Dios crucificado hacia arriba, hacia el sol. Y la luz, el caminar sobre las aguas. En ese entonces los guerreros, los marinos, y hoy mismo, si sirves en el ejército y estás en la marina, y te envían a otra nación, de Estados Unidos a Irak, por decir algo, y se estacionan, se detiene la nave, el barco, en el mar. En cuanto ves el amanecer, ves el sol caminar sobre las aguas, no te queda otra expresión más que Dios mío, ayúdame, porque el enemigo te va a detectar con la luz del sol. Hay autores como Flinders Petrie, para quienes Akenatón fue el primer monoteísta. Hay que leer todo, con conocimientos también de historia, cruzando la información, pero sobre todo, qué grande es o qué importante estudiar todo esto sin tener dogmas. No debemos estar peleando antes de estudiar todo, analizarlo todo, y si no nos sirve, desecharlo. ¿Por qué pelear? Claro que pelear o insultar o maldecir en mi página me ayuda mucho, así es de que bienvenidos, paisanos. Bien, Akenatón, a su muerte, los sacerdotes de otros dioses volvieron a imponerse. Habían perdido influencia también los sacerdotes del mito de Osiris hasta la llegada del cristianismo, porque el cristianismo resucitó la resurrección. Resucitó el mito de la resurrección. Vuelve a ser tema importante y tema principal. Doctrina principal del cristianismo es que Cristo resucitó, volvió a la vida. El comercio, las alianzas, la guerra entre grandes imperios, Egipto, Babilonia, Mitania, Siria, Hatti, y los pequeños pueblos intermedios, fusionaron conocimientos, religiones y desde luego fusionaron también genes. Los heredaron a los reinos nuevos, los griegos, los romanos, que educaban a sus futuros gobernantes, con todas esas tradiciones y las lenguas ya heredadas y ya escritas. ¿Y quién fue Constantino? ¿Y por qué lo pongo junto con estos supuestos monoteístas? Constantino veneraba al Sol Invictus, el dios solar. Era el pontífice máximo, y al ser el pontífice máximo, no fue el primero, del Imperio Romano, al ser el pontífice máximo, era el sumo sacerdote de todos los dioses, de todas las religiones, punto. En el 323 después de Cristo, aún se acuñaban monedas con la imagen del dios del sol. En el año 323, aún se acuñaban imágenes, y sobre todo en monedas, se acuñaban monedas con la imagen del dios solar.
12 años después de su supuesta conversión al cristianismo. Él había tenido es lo que nosotros conocemos, así a grandes rasgos. Había tenido una visión del dios Apolo, quien le aseguró 300 años de reinado. La visión del dios cristiano que supuestamente tuvo Constantino no fue la primera. Antes había tenido una visión del dios Apolo. Se le apareció en sueños y le dijo que iba a gobernar durante 30 años. En su gobierno de Constantino se apoyó al cristianismo con dinero, templos y reliquias. Su madre, Helena, se convirtió en la primera arqueóloga y antropóloga de toda la humanidad. Hubo una revolución religiosa. ¿Por qué se dio ese cambio? Bueno, en los tiempos de Constantino el 10% de ciudadanos era cristiano. El cristianismo había crecido por infinidad. No era la religión mayoritaria, pero ya era muy numerosa. En su régimen jerarquizado, el régimen cristiano, era jerarquizado. Aparte de que no se podía comparar, no se puede comparar la teología del Dios cristiano o del Dios judío, no se puede comparar con los mitos que rayan en el infantilismo más absurdo romano, de los dioses romanos, los poetas griegos. No se puede comparar. No puede razonar en ningún dios de esos. En hasta ver los debates que existen, los libros que se han escrito y se seguirán escribiendo, tratando de interpretar la voz de Dios, que en realidad toda la Biblia se resume en 3 palabras. Sé buena persona. 4, sé un buen ser humano. 5, no era la religión mayoritaria, repito, pero su régimen jerarquizado, un gobierno interno y su doctrina de sometimiento le dio ventaja a esa religión sobre todas las demás. El apoyo venía de antes de Constantino. Ya habían observado a los cristianos. Algunos se dejaban morir con tal de no ir a la guerra. ¿Cómo involucrarlos? ¿Cómo hacerlos parte del gobierno? ¿Cómo hacerlos parte de la guerra? Los dioses rivales que existían eran, primero que nada, el dios rival de Jesús como Dios era el mismo emperador, considerado hijo de Dios o Dios mismo. El mitraísmo también y el neoplatonismo fue derrotando a todos de uno por uno. El maniqueísmo persa también, el profeta Maní. Agustín de Hipona, uno de los padres del cristianismo, fue maniqueo, solo para darnos una idea de cuántos siglos pasaron para que se impusiera el cristianismo. Tertuliano dice que los primeros cristianos creían que estaban adorando al sol. El Papa León Magno lamentaba que los cristianos se inclinaran y se santiguaran ante imágenes del sol o imágenes del emperador. Pero el pueblo es pueblo y no lo puedes criticar y no lo puedes cambiar. Constantino no era supersticioso. Él no creía en nada de estas cosas. Los augures le recomendaron no ir a la guerra contra Magencio. Todos augures, todos adivinos, asesores religiosos. No ir a la guerra contra Magencio, pero los ignoró y hizo bien. Él, que conocía los trucos de todos esos augures, sacerdotes, dioses y profetas, cruzó los Alpes Casios con 40,000 soldados en el año 312. Y el 28 de octubre del 312 se dio la batalla del puente Milvio en el río Tíber. Él venció. Pero ¿qué nos aparece ahí? Que venció con una visión del Dios cristiano. Fue ayudado. Esa visión, supuestamente, su triunfo fue en el puente Milvio el 27 de octubre de 312. El Dios cristiano se le apareció en una visión, pero hay 2 relatos que difieren.
Se supone que sería su dios de la guerra. El atardecer del 27 de octubre de 312, Constantino tuvo esa visión, según versiones de Lucio Lactancio. Escribe sobre las muertes de los perseguidores y escribe que la noche anterior a la batalla soñó Constantino con esa visión, que debería pintar los escudos de sus soldados con el crismón, supuestamente representada a Jesús, Christos. El estaurograma, Shi y Ro, las letras griegas, Shi y Ro, Christos. En cambio, Eusebio de Cesarea da otra versión diferente. En su historia eclesiástica, Eusebio de Cesarea escribe que el Dios cristiano ayudó a Constantino en la guerra, pero no dice cómo. No cita ninguna visión. Eusebio de Cesarea conoció a Constantino en el año 296. Cesarea Marítima, Siria-Palestina. Ahí radicaba Eusebio de Cesarea. En el 336, Eusebio llamó a Constantino como rey cristiano ideal. Ellos escribían, Lactancio, Eusebio, dos Eusebios que existieron en esa época, escribieron la historia, la primera historia del cristianismo después de Constantino. Depuesto como obispo Eusebio en el año 336 por defender a Sabelio, personaje que disputaba poder, no reinos celestiales. Eusebio sobre la batalla de Milvio escribe en la vida de Constantino. Dice que recibió la señal al al marchar frente al sol. No lo soñó, él no dice que soñó. Él dice que marchaba frente al sol y ahí vio la señal. Todo aquel que trate de ver al sol de frente, los rayos del sol van a formar una cruz, lo mismo con un foco incandescente. Vamos a ver, si cerramos los ojos, vamos a ver formarse una cruz. Pues bien, él dice que lo vio al sol de frente, que no lo soñó. Y aparte de ver la cruz, también vio un letrero en griego que decía, con este signo vencerás. Así de efectivo el mensaje. Había un letrero en griego. Y después él mismo le explicó a Constantino, que le apareció, y le explicó cómo vencería a sus enemigos. Esto es lo que escribe en la vida de Constantino Eusebio. El edicto de Milán, el año 313 después de Cristo, en febrero del 313, Constantino y Licinio se reunieron y entre otros muchos temas firmaron actas de cómo tratar a los cristianos, porque estos eran diferentes. Y lo que los hacía diferentes era que no adoraban imágenes. Y si no adoraban imágenes, no aceptaban morir en la guerra por los ejércitos romanos, cuyo estandarte era siempre la imagen de un dios, cual fuera. El edicto de tolerancia de Nicomedia, antes que el de Constantino, en el 311 se dictó un edicto, el 311 por el emperador Galerio. Edicto de tolerancia. Había que tolerarlos. Ya desde años antes del edicto de Milán se estaba tratando el tema de los cristianos. No atacarlos, no perseguirlos, pero sí utilizarlos. Había que ingresarlos a la guerra, que era la esencia del Imperio Romano. No perseguirlos por su ateísmo, porque no adorar imágenes se les consideraba ateos. El edicto de Milán, el cristianismo se reconoció legalmente como una religión. Ahí vemos la astucia. El edicto de Milán primero lo reconoce oficialmente como una religión. Y Constantino, el año 325, le da el credo a esa religión. Y la impresión cristiana de las primeras 50 Biblias, lo que conocemos nosotros como las primeras 50 Biblias. Podemos buscarlo en la red. En el año 380, en el edicto de Tesalónica, la religión del Imperio Romano fue una y única, el cristianismo. Pero Constantino no la puso en el año 325 como religión única y oficial.
No, solo le dio forma, le dio un credo y que caminara poco a poco, sin confrontarlo con los demás, sin crear una guerra interna. El concilio de Nicea se llevó a cabo en 325 de mayo a agosto. Sabemos que Nicea está en Turquía. Se implantó el credo, repito, la declaración básica del cristianismo. No es que Constantino creyera, él no estaba diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. No, eso es lo que tenía que repetir todo su imperio y sobre todo los niños. A la siguiente generación los niños repetirían eso y lo repetimos hasta hoy, incluso los llamados cristianos culturales. Esta declaración se hizo también una declaración del credo y otra de 20 leyes básicas o canones. Constantino organizó y financió el evento y lo presidió incluso, que fue firmado por los obispos y sobre todo firmado y sellado por él. Él pagó el traslado y alojamiento de 318 obispos, desde luego más auxiliares, asesores y quizá alguna asesora. Repito, fue hasta el edicto de Tesalónica en el año 380 que se impuso el cristianismo como oficial. Esto es a grandes rasgos, porque cada uno de estos temas, sobre todo Constantino, merecen un análisis especial y profundo. Pero antes que eso y después de esto ya podremos hablar de la prédica de Jesús. ¿Qué predicó Jesús?